Bien, pues estamos continuando con nuestra investigación de la literatura apocalíptica em, y, eh, y vimos hace 2 días sobre la mujer, que era un gran signo parada sobre la luna en Apocalipsis 12, y leímos sobre la ascensión, ¿verdad? Cuando el Padre toma al hijo de la mujer y lo lleva a su trono, y de hecho hoy es la fiesta de la ascensión. Así que felices fiestas a todos. Yo creo que es algo muy bonito recordar que hay fiestas que no han sido dominadas por el mundo comercial, y desafortunadamente la Navidad, el Reyes Magos, Pascua. Uy, es a veces muy difícil enfocarnos en el significado espiritual, divino, de estas fiestas, pero qué bien que el mundo nunca se ha dado cuenta de que existe la fiesta de la ascensión. Y aprendimos algo sobre la teología juanina. Quiero asegurar que todos sabemos qué significa la teología juanina. Yo la vez pasada dije que hay dos posibilidades en cuanto al libro de Apocalipsis. Uno que es atestada por muchos de los padres de la iglesia y tiene una tradición muy fuerte que lo afirma, que es que el libro viene del apóstol, pero igual también es una posibilidad porque, que simplemente viene de un anciano llamado Juan. Pero como fuese la actualidad, debemos de reconocer que podemos identificar un cuerpo de literatura en el Nuevo Testamento que es la literatura juanina, que sería el cuarto evangelio, las 3 epístolas y Apocalipsis. Aun si fuese cierto que no fueron escritos por el mismo hombre, se puede afirmar que hay una comunidad en cuanto a la teología, los símbolos, imágenes que encontramos en estos 5 libros. Entonces podemos afirmar esto, que hay una teología juanina. Hay otro libro en el Nuevo Testamento que es Efesios, que es muy interesante, aunque normalmente se clasifica como literatura paulina, tiene mucho en común con la teología juanina, y probablemente esto tiene que ver con una tradición otra vez muy anciana de que Juan, el apóstol Juan, llevó a María a la ciudad de Éfesus, eh, ya después de unas décadas. Entonces en la ciudad de Éfesus esperaríamos encontrar un vocabulario, una espiritualidad juanina. Pero bueno, eso no viene al caso mucho porque no estamos haciendo un estudio de Éfesus, pero es una cosa muy interesante de la epístola de Efesios, que tiene una influencia juanina, aunque normalmente es clasificada como una epístola paulina. Bueno, y vimos que la mujer es a la vez Israel, es a la vez María, es a la vez la iglesia. O sea que tenemos un colapso de estos tres grandes símbolos. Qué cosa más interesante. Hoy vamos a ver el capítulo 21, que representaría, pues otra vez vamos a ver cómo que es que la ciudad de Dios se baja, y vamos a ver que igual que con la mujer parada sobre la luna, tenemos diferentes símbolos juntos. Y si el número de alusiones al Antiguo Testamento que encontramos en Apocalipsis 12 era mucho, aún más en este capítulo penúltimo de la Biblia. Vamos a comenzar con una breve oración antes de leer la Biblia. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Danos sabiduría en esta fiesta de la ascensión. Te damos gracias porque el Hijo de Dios ha sido asumido a los cielos y está sentado en el trono y algún día regresará. Te damos gracias porque el dragón ha sido aventado de los cielos y aunque está aquí en la tierra, sus días son limitados. Amén. Ok, Apocalipsis 21. Y si tenéis preguntas, como no estamos poniendo nada en YouTube, podéis hablar. Simplemente estoy grabando el audio. Si el audio sale bien, lo subo a YouTube con una
no sé, alguna imagen, algún dibujo de la ciudad de Dios. A ver, Miriam, ¿estás ahí o no? Te vimos hace rato, pero después desapareciste. Ahí se ve en el televisor reflejada. Ascendió también. Esto me recuerda de uno de estos misterios de que se ve a alguien en la reflexión y bueno, pero no pasa nada. Quizás se está hablando por teléfono, pero bueno, seguimos. Entonces, a ver, ¿alguien me hace favor de leer 21 del 1 al 4? Del 1 al 4, por favor. Yo lo tengo. ¿Vale? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Muy bien. Cuando leemos la literatura apocalíptica, especialmente este libro, Apocalipsis, es bueno hacer 3 preguntas. ¿Qué sería y esto es una continuidad con los profetas del Antiguo Pacto? ¿Qué hubieran escuchado los primeros oyentes? O sea, la gente que estaba escuchando a esta palabra en el primer siglo, fuese bajo Nerón o Diocleciano, que no sabemos cuál de esas 2 grandes persecuciones era, pero el caso es que era una de las 2. Aunque hay muchas preguntas muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos por el momento. ¿Qué hubieran escuchado ellos? Aquí, con el capítulo 12, hubieran escuchado algo que había pasado anteriormente. Y una cosa que sí sabemos del autor de Apocalipsis es que tenía un conocimiento muy profundo de la liturgia del templo en Jerusalén. Interesante. Es un libro profundamente litúrgico. Nosotros no solemos ver que hay tanta liturgia en la Biblia. Lo vimos en la Torá, en Antiguo Testamento 1, ¿verdad? Que el himno de la creación tiene un ritmo litúrgico, ¿verdad? Y vemos lo mismo en Apocalipsis. Muchas veces en Apocalipsis estamos teniendo la posibilidad de ver más allá de la escena. No sé si se acuerdan que les di esta metáfora la vez pasada. Y podemos ver más allá de lo visible, y podemos ver a lo que está ocurriendo en el reino de los cielos. Y esto es bueno recordar esto. Pero es interesante notar que el autor de Apocalipsis sí tenía un conocimiento detallado de la liturgia del templo en Jerusalén, y hay muchos paralelismos entre diferentes textos en Apocalipsis y la vida litúrgica del pueblo de Dios, de los judíos, en esos días. Y además de eso, además de que hubieran escuchado, también sabemos que toda la Escritura tiene la posibilidad de ayudar a la iglesia en cualquier tiempo. Entonces, aún si no estuviésemos nosotros viviendo en el, pues ya al fin del fin, porque ya estamos en el escatón, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de bendecirnos. Ok. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿De dónde viene esta idea? Lo hemos visto en clase. ¿Quién es la primera persona bueno, no sabemos su nombre? ¿Quién nos comienza a hablar ahora sí de una escatología lejana en el AT? Isaías, ¿no? Sí, Isaías, especialmente esa tercera sección de Isaías, Trito Isaías, la tercera sección, lo puedes llamar como quieras, pero es precisamente cuando ya tenemos esta idea de un cielo nuevo y una tierra nueva. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Significa que Dios va a destruir totalmente a este cosmos y hacer uno nuevo? ¿O habrá alguna otra manera de entender estas palabras? ¿Qué piensan?
¿cuándo es que Dios comienza a crear los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Cuándo es que ya lo ha hecho, ya comenzó, por cierto? Y es en el cuerpo de la resurrección de Cristo. Entonces hay continuidad. Y por esto siempre ha sido muy importante desde los días más primitivos del cristianismo. Y por eso, por ejemplo, en los credos más ancianos dice, creemos en la resurrección de la carne, ¿verdad? O sea que habrá una resurrección y habrá un cambio. Igual que el cuerpo resucitado de Cristo es el mismo cuerpo que tiene las marcas, pero a la vez es diferente. La gente no lo reconoce. Es un cuerpo que hace cosas que un cuerpo normalmente no haría, como pasar por paredes y desaparecer. Y entonces es el mismo cuerpo, pero eso es el comienzo de la nueva creación. Kevin, ¿tenías alguna duda? ¿O Luis? ¿Sí? Estaba acordándome de Romanos, ¿no? Cuando Pablo dice que la creación espera la redención de los hijos de Dios. Y pues en base a eso no creo que la creación entera va a ser completamente destruida, porque podemos ver un principio de redención, ¿no? O sea, de verdad, de cambiar esta, de sanar esta, no sé, es una idea. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es la interpretación más adecuada y que también, seguramente ya se han cansado de escuchar esto, en el pensamiento hebreo, el fin siempre parece al comienzo. Al principio. Y si al principio, ¿cuál era la conclusión del Señor después de cada día de la creación? Cuando vio a su creación, dijo que era bueno, sí. Y el Señor, aún con la entrada de la muerte y del pecado, la creación física no deja de ser bueno. Aunque aquí ya estamos metiéndonos en un pleito muy grande entre la tradición, entre dos de los grandes pensadores de la Iglesia, que serán Tomás de Aquino y Juan Calvino. Tomás de Aquino propone que la gracia perfecciona a la naturaleza. La gracia perfecciona a la naturaleza. En la tradición reformada o presbiteriana, muchas veces encontramos una oposición. La gracia va en contra de la naturaleza. Bueno, pueden llegar a la conclusión como queréis. Esto tiene mucho que ver con la elección y libre, no se llama voluntad, ¿cómo lo dicen? ¿Albedrío? Libre albedrío. Sí, no sé por qué no usan la palabra voluntad, pero bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, no nos metemos en todo eso. La gente a veces me pregunta, ¿y tú qué crees en cuanto a la elección y la predestinación? Y yo cito a Martín Lutero, que dijo, si te vas al infierno, de gracias a ti mismo. Si vas al cielo, de gracias a Dios. Para mí, más allá del tema, no quiero meterme. Muy bien. Pero el caso es que aquí sí estamos viendo algo que tiene más que ver con la cosmografía o cosmología hebrea, ¿verdad? ¿Sí, Kevin? Pero una cosa que no entiendo, ¿por qué debería la gracia ir en contra de la naturaleza? Bueno, mira, si la gracia perfecciona a la naturaleza, significa que nosotros, con nuestras naturalezas caídas, podríamos, con la gracia de Dios, escoger la vida eterna. O sea, y eso es la teología de Tomás de Aquino. Nadie puede salvarse sin la gracia de Dios para Tomás de Aquino, es imposible. Pero la gracia de Dios despierta algo arruinado, algo quebrantado adentro de nuestras naturalezas. Pero la teología reformada propone que somos totalmente corruptos en nuestra naturaleza. Y esto viene de los 5 puntos calvinistas. Aunque los 5 puntos no son de Calvino, son posteriores, pero tratan de resumir el pensamiento de Calvino. Por eso es que existe este argumento. Pero, para ser claro, para nadie, incluso para Tomás de Aquino, nadie puede ser salvo sin la gracia de Dios. Nadie puede ser salvo simplemente por su propia voluntad,
sin la obra del Espíritu Santo. Eso es muy claro. Eso ya, resistir eso sería la herejía de... ¿Alguien se acuerda cómo se llama este hombre? Que San Agustín tuvo mucho que escribir contra él. Pelagio. Eso. Sí. Pero bueno, no estamos hablando nadie aquí de Pelagio, ¿verdad? Estamos hablando de dos tradiciones respetadas adentro de la historia de la iglesia. Pero bueno, ok, continuamos. Entonces lo que tenemos aquí con Nueva Tierra... Hola Julie, ¿cómo estás? Hola pequeñita. Tenemos aquí no una creación nueva, pero algo que ha sido renovado, podríamos decir. Igual si tú comprases una casa que ya estaba abandonada, estaba fea y le echas muchas ganas, no sé si decimos eso en España, es una expresión quizá muy mexicana, pero le pone mucho trabajo y haces el renuevo de la casa, podrías decir, y la gente de hecho lo dice, es una casa nueva, ¿verdad? Entonces así estamos hablando precisamente de este pensamiento que también aparece en Romanos. Y en Romanos tenemos algo muy semítico que hemos visto mucho en el Antiguo Testamento, que es la personificación de las fuerzas de la naturaleza. Y que toda la creación está esperando esta redención, Y aquí ya tenemos este enlace con Pablo, este enlace con Trito Isaías, con las primeras palabras. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. ¿Quién vive en el mar? Ya hemos encontrado este carácter tan interesante. ¿Quién viene del mar? Leviatán, ¿no? ¿Cómo? El Leviatán. Precisamente, y hemos encontrado el Leviatán. El Leviatán es el dragón anciano, que es la serpiente, que es el acusador o el adversario de del pueblo de Dios. Entonces aquí ya no hay mar, ya el domicilio, podríamos decir, del Leviatán, del dragón, de la serpiente, ya no está. Y vi la ciudad santa. Y también en el Antiguo Testamento muchas veces las olas del mar o del océano representan ¿qué? Los pueblos gentiles rebeldes. Por eso en algunos de los salmos dice, tu trono, oh Dios, está establecido sobre las aguas. O sea que Yahvé tiene autoridad hasta sobre las naciones gentiles. Entonces ya no tenemos estas fuerzas, están aún las naciones, veremos, pero ya no están en contra de Dios como antes. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Bueno, ya hemos tenido la boda del Cordero, y aquí encontramos que la novia del Cordero, además de ser la novia en una boda, es también, sorpresa, una ciudad. Ahí está. Vemos que en Apocalipsis el autor hace esto mucho. Bueno, tenemos a una mujer que es Israel. Bueno, sorpresa, es María. Sorpresa, es la iglesia. Bueno, aquí seguimos con esta misma forma de comunicar, de encontrar diferentes estratos de significado, de teología en un símbolo. Entonces podemos tener un símbolo en Apocalipsis y puede representar 2, 3, 4 diferentes cosas. Entonces ya está llegando la boda del Cordero, que lo hemos encontrado en otro capítulo, pero ya está llegando la boda del Cordero y la ciudad de Dios, que es la esposa, está bajando. Entonces aquí tenemos un aspecto escatológico, que llegará el tiempo cuando la división entre los cielos y la tierra ya no está. ¿Ok? O sea, no es de que nosotros morimos y vámonos al cielo. Aquí la visión es al revés. Que la división entre el cielo y la tierra se está borrando y que en los cielos nuevos y la tierra nueva ya no existe esta división que antes existía.
Y es un aspecto de la creación nueva, es un aspecto de la creación redimida. En esta creación caída hay algún tipo de división. Oh, tenemos a Miriam otra vez. Bienvenida. Que tenía una llamada de una señora que estaba en el hospital y yo que el compromiso de atenderla. Siento. No pasa nada. Es mucho más importante el ministerio que sentar y escucharme a mí. Y lo digo con toda sinceridad. Muy bien. Ok. Y estamos en capítulo 21 de Apocalipsis. Qué interesante. Aquí debemos de recordar algo sobre la ciudad de Dios. ¿Dónde más en el Nuevo Testamento se habla de Jerusalén, pero no Jerusalén terrenal? No Jerusalén, una ciudad que podríamos visitar. Bueno, ahora es un poco difícil por la cuarentena, pero yo he pasado mucho tiempo en Jerusalén, vivimos en Nazaret, yo era parte del Consejo Ejecutivo de la Alianza Evangélica en Israel y normalmente hacíamos las juntas en Jerusalén. Yo iba allá para hacer investigación, hay una biblioteca de los dominicanos que es una cosa tremenda. Está la Universidad Hebrea que tiene algunos de los eruditos de la Biblia hebrea más increíbles del mundo. Entonces yo pasé bastante tiempo en Jerusalén y también es donde estaba la catedral anglicana de San Jorge el Mártir. Pero bueno, es la ciudad terrenal. ¿Dónde encontramos a otra ciudad, a esta idea de que existe un Jerusalén que es celestial? ¿Alguien se acuerda? Es un texto bellísimo. Cuando volvamos a ser, cuando el Señor nos lleve o algo así, no sé si me estoy inventando. Bueno, todo esto está aquí, la idea, pero en este texto el autor dice, ustedes no han venido a la Jerusalén terrenal, sino a una ciudad celestial. Estamos hablando de Hebreos. ¿No conocen este texto? Creo que está en Hebreos 11 o 12. Vamos a ver. Bueno, no lo encuentro ahora mismo, pero bueno, en Hebreos habla de que hemos llegado, y si alguien lo puede averiguar ahí, por favor, sería bueno, de que hemos llegado a Jerusalén, a una Jerusalén celestial. Entonces aquí ya tenemos otro enlace con pensamiento bueno, decimos que Hebreos es una epístola, probablemente es más texto de un sermón, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahí está. Dwayne. Sí. Hebreos 12:22. Muy bien, ¿lo puedes leer, por favor? Y lee toda la oración, es una oración muy larga, tiene como 3 o 4 versículos en una oración y nos da a entender algo bastante importante de cómo los judíos cristianos del primer siglo, como ellos veían a estos asuntos. ¿Ok, Kevin? Vale, el 22 empieza así, no sé si quieres que lea desde antes, pero si eso dime. Dice, por el contrario, os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Muy bien, muy bien. Entonces ya esta idea de la Jerusalén celestial es una idea presente, ¿verdad? Aunque
Es interesante notar que no sabemos si Hebreos es anterior o posterior a este capítulo de Apocalipsis. No sabemos cuál fue escrito antes o después. También es interesante eso con Santiago, que algunos dicen que Pablo está reaccionando en contra de Santiago, pero otros dicen que no, Santiago es posterior y Santiago está reaccionando a lo que dice Pablo en algunas epístolas. Pero bueno. Ok, entonces, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esto es otra vez una cosa común, sale una voz del trono. ¿De quién es? Bueno, a veces nos dice, a veces no. Desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Qué interesante. ¿De dónde tenemos esta frase? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si no me lo pueden decir, van a tener que hacer Antiguo Testamento 1 otra vez. Perdón, ¿cuál es la pregunta que estaba leyendo? ¿Dónde encontramos esta fórmula? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O yo seré su Dios y serán mi pueblo. Amós. Bueno, quizás se encuentre en Amós, pero es una repetición, es una frase clave que viene de Levítico. Y habla de la santidad del pueblo. Entonces ya vemos aquí con la bajada del cielo celestial, de la Jerusalén verdadera, la Jerusalén espiritual, podríamos decir, que ya se está cumpliendo de una forma completa esto. Y será Dios con ellos, y será su Dios. Pondrá su morada entre ellos. Esto es interesante porque en muchas culturas, incluso hay algunos ejemplos en la Biblia, vemos que la gente cuando quiere acercarse a la morada de Dios, ¿qué hacen ellos? ¿Qué construyen? En Génesis 11, cuando quieren llegar al lugar de Dios, ¿qué hacen? Una torre, sí. La Torre de Babel. Sí. Precisamente, una torre. Y esto es una cosa que es muy común en todas las civilizaciones. Tenemos los pirámides en Egipto, tenemos otros pirámides en Centroamérica, en Sudamérica, en partes de Asia. Esta idea de vamos a construir algo que parece un monte, una montaña, para llegarnos a la presencia de Dios, al parecer es una creencia muy común en todas las culturas, sean primitivas o no. Pero aquí vemos algo diferente. No es de que los humanos van a construir algo para llegar a Dios, sino que Dios va a mandar a su ciudad para estar entre ellos. Otra vez, la frontera entre los cielos y la tierra se ha borrado porque los cielos y la tierra son nuevos. Son redimidos, son nacidos de nuevo. Otra vez, no es que Dios destruye a la creación anterior y hace una creación nueva, porque aquí en este texto la gracia perfecciona a la naturaleza. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Aquí ya vemos el fin de la redención, Vemos que la salvación ha llegado de una forma completa. Dios ha redimido a todo el cosmos, a toda la naturaleza, y ya, pero nos queda la pregunta, ¿qué va a pasar con el dragón? ¿Qué va a pasar con las estrellas o los ángeles, que son lo mismo, que han tenido esta revolución en contra de Dios? Lo veremos aquí al rato. Entonces dijo el que está sentado en el trono. Ok, ya sabemos quién está hablando. Mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe,
Estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré la manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor, yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ya aquí tenemos la respuesta. Todos tomarán parte en la vida en la ciudad de Dios que baja para estar en la tierra, y la respuesta es no. En la Biblia tenemos tres imágenes principales para hablar de una eternidad fuera de la presencia de Dios. Y aquí es la tercera. ¿Cuáles son las otras dos que encontramos más que todo en los evangelios? Están lugares también en el que son echados, que son como una especie... Es que hace poco estuve viendo un vídeo sobre las interpretaciones que hay sobre el infierno, y una de las cosas que habla Jesús es como una especie de vertedero, ¿no? En el que se echaban a los muertos, y eso se le consideraba un poco como el lugar, la catástrofe, como el infierno, o algo así, o no sé si me estoy confundiendo. Sí, esto es la valle de los hijos de Hinnom, que normalmente en España se dice Gehenna, ¿okay? Gehenna, la valle de los hijos de Hinnom, que era una forma de, no sé dónde botaban la basura del pueblo, y siempre había fuego. Entonces es una valle que tenía un olor obviamente terrible, que era un lugar que nadie quería visitar, que el fuego siempre existía porque siempre había alguien botando ahí algo para quemar. Entonces es una de las imágenes. Entonces Gehenna, aquí el lago de fuego y azufre. ¿Y cuál es la otra? La otra viene, yo creo que de la carrera del Señor, como un albañil, como un constructor. Decimos carpintero, pero como he dicho antes, también sabía usar la masonería y trabajo de piedra. Y por lo tanto él tiene muchas parábolas, muchas apotegmas que hablan de las casas, porque seguramente había hecho muchas casas en su vida. Y a veces habla de los que están adentro de la casa, ¿verdad? Una persona tiene una lámpara, está dentro de la casa, pero ¿qué hace con la lámpara? Lo alza y todos pueden ver. Pero después a veces habla de la gente que no está adentro de la casa. ¿Ellos dónde están? No tienen luz. Están en las tinieblas exteriores. No sé cuál es la frase que usa la Reina Valera para esto. Es como si están en la oscuridad afuera. Sí, en la oscuridad afuera, sí. Y es la otra forma que tiene el Señor en diferentes parábolas y discursos de hablar de los que no tendrán. Y además, y dice, en la oscuridad exterior, donde hay ¿qué está haciendo la gente que está en la oscuridad exterior? Los que no están adentro de la casa con la luz, están en la oscuridad exterior, donde hay ¿qué está haciendo la gente? Llanto y crujir de dientes. Precisamente. Entonces es un lugar de sufrimiento, y muchas veces porque la gente no quiso entrar a la casa, ¿verdad? Bueno, pues estas son las tres imágenes principales que tenemos en la Biblia, y aquí estamos encontrando la tercera, que es este lago de azufre. Y quiero señalar que con el lago de azufre, ¿qué tenemos aquí? Normalmente uno podría quemar un lago de fuego. ¿Qué tenemos? Hay un término literario para
hablar de este tipo de expresión? Metáfora. Pues es una metáfora, sí, bueno, casi todo lo que encontramos en Apocalipsis es de cierta forma metáfora o símbolo, sí, pero es una paradoja, ¿verdad? Porque un lago es ¿de qué? Es de agua. El agua o va a distinguir el fuego, o sea, o que el fuego va a quitar el agua, pero aquí es una paradoja. Es una paradoja, es como el lugar que no debería de existir, pero aún así tiene que existir. El gran autor anglicano C.S. Lewis tiene un libro muy profundo que se llama El Gran Divorcio. ¿Alguien lo ha leído? Es su teología del infierno, ¿no? Es un libro profundo, muy profundo. Y no es un libro muy largo. El Gran Divorcio, yo sé que se ha traducido al español y lo recomiendo mucho, ¿eh? Y él, cuando quiere hablar del infierno, dice que es como una grieta en el piso del cielo. O sea, es un lugar que tiene una existencia, pero no es parte de una existencia positiva. Pero aquí, paradójicamente, tenemos este lugar porque, y esto nos sorprende un poco, hay gente que no ha querido vivir en la ciudad de Dios. No ha querido tomar parte en esta creación nueva, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Para nosotros muchas veces ya sabemos demasiado. Hay que leer el libro con ojos nuevos. Esto nos debería de sorprender, porque hemos leído de esta bella ciudad que es una novia y a la vez es una ciudad, que es la morada de Dios, que no hay llanto, no hay lágrima. Y decimos, oh, qué bien, pero qué sorpresa. Hay gente que ha decidido no vivir allá. Entonces, por lo tanto, existe este lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 9. Entonces vino uno de los 7... A ver, Miriam, ¿lo puedes leer del 9 al 14, por favor? Lo leo en alguna versión ¿Lo puedes leer en griego, por favor? Bueno. Estoy bromeando. Pero con algunas... No te preocupes. No, lo puedes leer en la traducción que tengas ahí. Y después, Luis, si podrías leer del 15... Uy, es que es un trozo muy largo. Bueno, vamos hasta el 14 por el momento y después vemos la lección siguiente. Lo leo en la Biblia de las Américas, entonces. Bien. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las siete copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo, diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ella había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien, pues aquí... ¿Sí? No, ya. ¿Desde el 15 sigo yo? ¿O? Sí. Pues sí, desde el 15 hasta el 27. Yo no tengo otro párrafo, pero te tocan todas las piedras, que es una de las lecturas más difíciles. Pero bueno, tú eres muy listo. Ok, sí, del 15 al final del capítulo, por favor. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas.
el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólpito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Muy bien, gracias. Bueno, qué texto más profundo, ¿verdad? Yo creo que podemos leer aquí dos significados para esta Jerusalén. Primero, es una Jerusalén mesiánica y representaría así a cómo debe de ser el pueblo de Dios en todo tiempo, incluso nosotros hoy. Pero también a la vez, y esto ya hemos visto, es una cosa muy típica de Apocalipsis, a la vez también habla de algo de una Jerusalén milenaria, escatológica, que representa a cómo será la vida venidera después de la creación nueva. Entonces, si lo vemos, primero que todo, entienden que estoy proponiendo que simboliza y representa a dos realidades a la vez. Igual que la mujer era Israel, María y la iglesia. Aquí la Jerusalén celestial representa a la iglesia y como debería de ser la iglesia en todo tiempo, incluso nosotros hoy, pero también habla de algo escatológico y de la creación nueva. O sea, estoy diciendo que las dos cosas son correctas, me parece a mí. ¿Vale? Ok, muy bien. Y yo creo que en nuestras iglesias, ¿ustedes han predicado o han escuchado sermones sobre este texto antes o no? ¿Esto se predica en las iglesias aquí o no? Alguna porción, no así al completo, pero alguna porción de este capítulo sí. Ok. Se nombra, pero quizá un estudio profundo o algo así, no. Vale. Kevin. Yo en el mensaje de despedida de mi abuela cuando falleció, compartí la primera parte de Apocalipsis 21, recordando la promesa que está para los que creen. Así que sí tengo el texto muy cercano. Vale. Bueno, pues alguien le lleva al vidente, dice uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas, últimas plagas, le llevó a un monte grande para ver la novia, que es la esposa del Cordero. Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Imagina ser uno de estos cristianos del primer siglo bajo persecución y aquí el Señor te está diciendo, yo sé que ustedes están preocupados, algunos de los presbíteros han sido, pues no sé, asesinados, ya la iglesia que tenían antes ha sido derrumbada, ya casi no se pueden juntar, pero ante el Señor, ¿cómo son? Como una piedra muy preciosa. Esto debería de animar a la iglesia en todo tiempo. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas. Esto muy interesante, las murallas. ¿Para qué funcionan las murallas de la ciudad? Para proteger. Para proteger la ciudad, sí. Y vemos, por ejemplo, Nehemías, una de las cosas que él dice es, bueno, ¿cómo van a poder restablecer
la ciudad de Jerusalén sin que haya murallas. Por eso es un hombre muy práctico, muy pragmático, dice, pues hay que hacer las murallas. Otra gente quizás se preocupa con los edificios religiosos, pero para mí lo importante son las murallas. Y ciertamente tienen murallas grandes, o sea que hay seguridad. Que el Señor está diciendo a la iglesia perseguida, yo sé que piensan que no tienen seguridad, pero cuando ven más allá de la escena en el teatro, ¿verdad? Cuando pueden ver lo que está pasando detrás de la escena, entenderían que tienen una seguridad. Muralla grande y alta con 12 puertas, que hemos visto este número mucho en Apocalipsis, que representa la plenitud de la misión de Dios en el mundo, ¿verdad? Que habla de los apóstoles y también de las 12 tribus. Y uno pregunta, bueno, ¿son los 12 tribus o son los 12 apóstoles? Sí. Y también 12 ángeles, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y después nos dice que hay 3 en cada uno. ¿Quién es Israel? ¿Es la iglesia? Bueno, en capítulo 12, la mujer parada sobre la luna representa las dos cosas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Ahí están los 12 y los otros 12. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Esto tendrá alguna importancia? ¿Dónde más encontramos un espacio sagrado que es un cubo? A ver, Kevin, no te escuchamos. No estaba hablando, estaba pensando y hacía así con la boca, pero no estaba hablando. Bueno, ¿el tabernáculo o lo que rodeaba el tabernáculo? Bueno, sí, el tabernáculo y después el templo, el lugar más santo, es un cubo, Y aquí vemos que la ciudad del Señor, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, también es un cubo. Y es por esto que también en las iglesias ortodoxas, o sea, griegas, rusas, el altar es un cubo muchas veces, porque representa el lugar donde está el Cordero. Y podríamos hacer todo un estudio de la arqueología eclesiástica, especialmente en las iglesias ortodoxas. Normalmente hay un domo y después hay un semidomo y hay un triángulo, pero bueno, en la tradición ortodoxa, la tradición oriental, muchas veces ellos tratan de modelar sus iglesias sobre este texto de Apocalipsis, o sea, todo el libro, porque ellos ven la liturgia como una participación en la liturgia celestial. Pero bueno, eso es parte de la teología oriental, ortodoxa, que es muy rica, pero que aquí no es muy conocida. Bueno, la ciudad es un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, midió la ciudad y tenía 12.000 estadios. Bueno, no se van a sorprender a aprender que no pienso yo personalmente que esto es una descripción literal. Hay mucha gente que les parece súper interesante esta pregunta de qué tan grande sería esta ciudad, y bueno, muy bien. Midió luego su muralla y tenía 144 codos con medida humana, que era la del ángel. Y después nos habla de las murallas. Pues, ¿qué vamos a hacer de eso, de estas 12 piedras preciosas? ¿Dónde más encontramos en la Biblia a 12 piedras preciosas? En el efod del sumo sacerdote. Muy bien. En el efod del sumo sacerdote. A ver, yo no les voy a decir el significado de este símbolo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el símbolo, el significado del efod? ¿Y cuál sería la interpretación de esto, de que las piedras reaparecen aquí en la ciudad de Dios, que es el cubo, que es el Santo de Santos, que también es la novia del Cordero? Eran las tribus, Sí, las 12 tribus, ¿no? sí. Las 12 piedras representaban a las 12 tribus, pero más que todo el efod. ¿Por qué lo llevaba el sumo sacerdote?
¿por qué era parte de la Torá que este hombre tuviese que llevar esta cosa que probablemente pesaba bastante, ¿eh? No era una cosa muy cómoda ni ligera? ¿Qué piensan? Porque le recordaba su responsabilidad por Israel ante Dios. Sí. Al llevar el efod con las 12 tribus, él tenía presente la encomienda, por decirlo así, que como sacerdote tenía ante el Señor, ¿no? Muy bien, muy bien. Que él siempre tenía que llevar cerca su corazón o su tripa, porque para los hebreos el corazón no era el lugar de los sentimientos, era creo que el hígado o la vientre, bueno, quién sabe, pero, la entraña, ¿verdad? La entraña, cerca su entraña tenía que traer estos 12 tribus siempre. Y entonces, muy bien, eso sería el significado del efod. ¿Qué significaría para la iglesia del primer siglo y qué significa para nosotros como la iglesia de Dios hoy este paralelismo con el efod y las 12 piedras y la obra del sumo sacerdote? ¿Cuál es el versículo exacto que dice como los 12 apóstoles? Que no lo encuentro, ¿de Versículo 14 dice: la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ah, vale, es que yo tengo una nueva versión internacional y dice 12 cimientos. Vale, gracias. Bueno, está bien. Para la iglesia antigua, imagino que significaría el nuevo pacto de Jesús, ¿no? Did you find an empty one? Okay, great. Pero para nosotros, no sé, es lo mismo. No sé. Tal vez para nosotros esa representación de la, digamos, de la unificación de todas las naciones, como que pertenecemos todos los pueblos. Sí, ok, muy bien, muy bien. Y mira, no estoy diciendo que hay una respuesta que es obviamente correcto. Y es por eso que estamos tomando una semana, 2 semanas quizás para investigar la literatura apocalíptica. Porque es hablar en código, ¿verdad? Es el propósito histórico para su evolución, para que los judíos pudiesen hablar y comunicar entre ellos usando alusiones, estratos de símbolos que alguien fuera del pueblo lo leería y dirían: ay, esta locura de los judíos que no tiene sentido. Pero para aquel que sabía entender los símbolos y que conocía los fuentes literarios anteriores e históricos anteriores, pudiera entender de qué significa. Entonces sí, yo creo que está bien, Luis, lo que estás diciendo, que de cierta forma la esposa del Cordero tiene una función sacerdotal, como el sumo sacerdote. Y igual que el sumo sacerdote llevaba sobre su corazón el efod para no olvidar los pueblos y realmente su vocación, para usar una palabra que habíamos mencionado antes en el semestre, igual la esposa del Cordero, la ciudad de Dios, tiene aún esta misión a las naciones. Y vamos a ver, de hecho, que vienen las naciones, los gentiles, a Jerusalén. Otra vez, aquí tenemos un doble sentido, 2 maneras paralelas de interpretar la ciudad de Dios. Como la iglesia actual realizando su misión en el mundo, que nosotros, entonces hay una pregunta muy práctica aquí. Nosotros llevamos la misión de Dios a las naciones del mundo, está sobre nuestra entraña, mientras nosotros como su iglesia estamos viviendo la vida del sumo sacerdote, reconciliando el mundo a Dios a través del sacrificio del Cordero o no. Entonces, no sé si tiene sentido lo que he dicho
Sí, Kevin. Bueno, yo creo que otra posible interpretación para lo de la muralla y las 12 piedras, así pensando, pues el fundamento de una ciudad es la muralla, ¿no? Como bien has dicho tú. Y sobre lo que está edificada es sobre las piedras. Entonces creo que también puede tener el sentido de que los creyentes, la nueva Jerusalén de Dios también recuerde de dónde viene, cuál es el fundamento, ¿no? A través de los 12 apóstoles, por la obra de Jesucristo, y a través de las 12 piedras que simbolizan Israel, por la elección y todo lo que Dios hizo en el Éxodo también. Entonces, muy en ese sentido de que el pueblo esté sobre la identidad que Dios le ha dado a lo largo de toda su obra, ¿no? Bien, bien. Y así es la interpretación de la literatura apocalíptica. No es sencillo, pero el propósito original es que no fuera sencillo. Pero seguimos, versículo 21 dice, y las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. O sea, lo que tiene valor aquí en este mundo, o sea, que la gente pelea y trabaja y sacrifica su bienestar para conseguir estas cosas, son cosas muy comunes allá en la ciudad de Dios. O sea, el sistema de valorar las cosas en la ciudad de Dios, fuese la iglesia actual en cada edad o fuese la visión escatológica de la creación nueva, es un sistema de valorar las cosas totalmente diferente. Y encontramos aquí, en todo el capítulo realmente, un contraste, porque en el libro de Apocalipsis encontramos una mujer que no es como la esposa del Cordero, es una mujer mala. ¿Quién es? ¿Quién es la mujer mala que aparece en el libro de Apocalipsis? Isabel. Bueno, ella es una mujer mencionada al comienzo, pero estamos hablando de una mujer simbólica. Bueno, en la Reina Valera usan una palabra más tradicional, la gran ramera, ¿verdad? Aunque yo creo que probablemente las versiones más contemporáneas usan la palabra prostituta, pero es el contraste, ¿verdad? Hay una mujer que es buena, que es pura, que baja del cielo, que Dios está con ella. Pero también hay una mujer, y esto se encuentra en el capítulo 17, una mujer que emborracha a las naciones, una mujer mentirosa, una mujer que es una prostituta, o sea, es infiel. Esto nos recuerda de muchas cosas que hemos visto en el Antiguo Testamento, de que Israel era una mujer infiel, pero aquí ya tenemos a la que no es Babilonia, pero la que es la mujer pura, que es la novia del Cordero. Continuamos. Pero mira, las puertas siempre están abiertas. ¿Qué significa eso? Que las puertas están siempre abiertas. Bueno, de una forma escatológica significaría que no hay peligro. O sea, normalmente cuando se cierran las puertas, ¿qué? En la noche. Para protección, sí. Sí, aquí en España, no voy a decir hace poco, pero hace un siglo, 2 siglos, tú llegabas a Segovia o Toledo en la noche, no podías entrar. Decían, lo siento, las puertas están cerradas. Espera hasta la mañana y abrimos las puertas otra vez. Y así era también en Jerusalén, en la ciudad antigua. Pero aquí las puertas siempre están abiertas. La ciudad es defendida por las murallas, construida sobre estos fundamentos o cimientos, pero las puertas siempre están abiertas. ¿Qué significa esto para nosotros como el pueblo de Dios hoy, para la iglesia hoy? ¿Nuestras puertas siempre están abiertas? Cuando la gente se acerca a nosotros, ¿siempre damos la bienvenida a la gente? Siempre. Algunas veces no. A veces no. A veces no, pero para Cristo sí siempre nos va a tener las puertas abiertas todo el que decida, ¿no? Sí. Pero no vi santuario alguno en ella.
porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Esto, ¿cómo sería para la iglesia perseguida, que había tenido un edificio, un lugar bonito para alabar al Señor? Habían trabajado mucho para embellecer a este lugar y de repente ya no. El gobierno se los quita y se están juntando en una cueva o algo así, que esto ocurrió históricamente, o en las catacumbas debajo de la ciudad. Bueno, ¿es malo tener un lugar bello para alabar a Dios? No, es bueno tener un lugar bello para alabar a Dios, pero al fin y al cabo, el Cordero es su santuario. Donde está el Cordero, donde está la esposa del Cordero, eso siempre es el santuario de Dios. La ciudad, y también que en el escatón ya la manera de alabar, no habrá alabanza a Dios como existe hoy. Cada momento es alabanza a Dios, al parecer, en el reino milenario, después de la tierra nueva. Estamos otra vez leyendo la ciudad de Dios como teniendo dos representaciones, uno de la iglesia actual en su misión en el mundo y otra de una forma que es cómo es la existencia de los que están adentro del reino de Dios. Y su lámpara es el Cordero. Ok, ya no hay sol ni luna. Esto es interesante porque en Génesis, ¿en qué día hace Dios la luz mayor y la luz menor? En Génesis ni dice sol y luna, probablemente para no implicar algo pagano, ¿verdad? Para alejarse de algunos mitos paganos. Pero se entiende la luz mayor y la luz menor. ¿Cuándo hace Dios el sol y la luna en Génesis? ¿En qué día? ¿El segundo? No, ¿Tercero? creo que es el cuarto día. Hay la separación de la luz de las tinieblas, pero no hace las luces hasta después. Y aquí me parece que el autor está diciendo, bueno, estamos acercándonos al final del cuento y también estamos acercándonos al principio. Sí, gracias. Estamos acercándonos al comienzo de, bueno, la protología. Protología es la teología del comienzo, igual que escatología es teología del fin. Y las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Este versículo es importante porque nos ayuda a entender que no solamente estamos viendo una imagen escatológico de la tierra nueva, porque aquí aún existen las naciones, aún existen los gentiles. Entonces nos ayuda este versículo a recordar, no estamos hablando solamente de algo venidero, también estamos hablando de algo actual, que es la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la esposa del Cordero, en su misión apostólica actual hacia las naciones. Y la ciudad de Dios no rechaza a los gentiles, sino que sus puertas no se cerrarán con el día y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Ánimo, iglesia, aunque tú te sientes una iglesia pequeña, una iglesia perseguida, una iglesia pobre, aunque tu pastor o el anciano presbítero ha sido asesinado, aunque el diácono está en la cárcel, aún así, Dios hará que los reyes del mundo te traerán las riquezas del mundo. La persecución no justifica dejar la misión. Hay unas cosas muy prácticas aquí, casi nunca lo vemos, ¿verdad? Pero hay unas enseñanzas muy prácticas para la iglesia actual. Siempre existe la ramera de Babilonia en alguna forma, en alguna parte del mundo.
siempre hay un poder político que está tratando de emborrachar a las naciones, de fornicar con las naciones, de controlar a los pueblos del mundo con su riqueza y su comercio. En el primer siglo era el Imperio Romano, pero siempre existe de alguna forma en alguna parte del mundo. Y también encontramos en un pasaje anterior que dice, el humo del fuego de la destrucción de Babilonia sube delante de los ángeles de Dios. Y hay una doxología, gloria a Dios por esto. La ramera de Babilonia, aunque reaparece en diferentes formas, siempre tiene una vida limitada. No tiene una vida eterna como es la vida de la esposa del Cordero. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, entonces es una iglesia pura, pero es una iglesia misionera a la vez. Es quizás una iglesia perseguida, es una iglesia que ha perdido cosas de gran valor, pero aún así es una iglesia que sigue adelante con las puertas abiertas, con fe en Dios, que es su protección, construida, animada por la instrucción apostólica. Recordamos que en estos días las iglesias no tenían Biblias, o sea, quizás una iglesia grande, una iglesia rica tendría una copia de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, y normalmente una iglesia tendría una caja, un cofre, que adentro tendría diferentes escrituras, quizás alguna de las cartas, quizás alguna de los evangelios, y leerían estas cosas durante su culto dominical. Sí. Entonces es muy importante recordar que tenían que tener la palabra adentro de ellos mismos. Y continuando con esta tradición oral semítica, tendrían que memorizar cosas. Hoy en día quizás memorizar los 10 mandamientos o memorizar las bienaventuranzas o memorizar el credo de los apóstoles nos parece, bueno, ¿para qué? Pero bueno, en esos días, cuando quizás una iglesia tenía un cofre que tenía las escrituras de la iglesia y el gobierno podría venir y quitárselas, y de hecho lo hacían a veces, era importante tener estas cosas escritas en la mente y en el corazón de cada uno. Entonces memorizar fórmulas, memorizar diferentes pasajes y textos hubiera sido muy importante para ellos. Bueno, pues con eso voy a terminar de grabar esto.